Samuel Rivas es un rescatista. Ha salvado a decenas de personas de entre las llamas. Pero en su propia casa, el fuego se apagó hace mucho. Cada día arriesga su vida por desconocidos, mientras el corazón de la mujer que una vez lo amó se le escapa en silencio. Palabra tras palabra, mirada tras mirada. Y cuando un derrumbe casi lo mata, descubre una verdad que lo sacude hasta lo más profundo: ha pasado años salvando a otros. Y ha perdido lo más valioso que tenía. Lo que Samuel no imagina es que el rescate más difícil de su vida aún está por comenzar. El silbato de la estación sonó como un trueno. Samuel corrió, el casco bajo el brazo, los pasos golpeando el concreto del hangar. Otro incendio. Otro rescate. Otro día en el que tal vez no volvería. Las puertas metálicas del camión se cerraron con estrépito y el motor rugió. La ciudad de Puerto Azul pasaba borrosa frente a sus ojos mientras el vehículo cruzaba las calles bajo luces rojas. Samuel se ajustó la mascarilla y apretó los puños. No podía permitirse fallar. No esta vez. No nunca. Allí, en medio de las llamas, Samuel se sentía invencible. La adrenalina era su oxígeno, el peligro su lenguaje. Podía leer el humo, sentir el calor en los huesos, avanzar entre el caos como si el fuego se abriera a su paso. Y cuando lograba sacar a alguien con vida, cuando escuchaba un llanto, un gracias entrecortado, entonces todo el cansancio desaparecía. Pero esa misma noche, al cruzar la puerta de su casa, el silencio lo golpeó más fuerte que cualquier explosión. La casa estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de la lámpara del pasillo. Un aroma a lavanda dormida flotaba en el aire, mezclado con el sonido distante de un televisor en otra habitación. Samuel dejó las botas en el recibidor. Nadie vino a saludarlo. Solo el tic-tac del reloj de pared respondió a su llegada. «Ya estoy en casa», murmuró, aunque sabía que nadie lo escucharía. Laura estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta. Tenía los ojos clavados en el noticiero, pero su mirada estaba perdida. Como si no estuviera allí, como si se hubiera marchado hace tiempo y solo quedara su cuerpo. «Hola», dijo él, con un hilo de voz. Ella asintió sin mirarlo. Samuel se quedó de pie unos segundos, con el casco aún en la mano. Quiso acercarse, contarle que habían salvado a una niña de apenas 6 años, que casi se le rompe el corazón al escucharla gritar mamá entre el humo, pero las palabras murieron en su garganta. No tenía sentido. Ya no compartían historias. Fue a la cocina. El fregadero rebosaba de platos sin lavar. Abrió la nevera, encontró un plato cubierto con papel aluminio y lo calentó sin ruido. Comió solo, de pie, mirando la nada. Recordó los primeros años, cuando ella lo esperaba despierta con café caliente y una sonrisa luminosa, aunque él llegara empapado de sudor y ceniza. Ahora no había sonrisas. Ni café. Solo distancia. Después de cenar, subió a ducharse. El agua caliente le ardía en los hombros, donde aún sentía el peso de un techo que casi se le viene encima esa tarde. Casi muere. Pero lo que más dolía era pensar que, si lo hubiera hecho, tal vez a Laura no le habría importado. Se recostó en la cama junto a ella. Laura estaba de espaldas, ya dormida, o fingiendo dormir. El espacio entre sus cuerpos era un abismo. Samuel extendió la mano, con la intención de rozar la suya. Pero se detuvo. ¿Para qué? Ella se apartaría. Volvió la vista al techo. ¿Cómo llegamos a esto?, pensó. 10 años juntos, y parecían 2 extraños. A veces en el cuartel hablaban de matrimonios rotos. Muchos de sus compañeros estaban divorciados.
El trabajo los devoraba, horarios impredecibles, estrés constante, riesgos mortales. Samuel siempre pensó que él sería distinto. Pero ahora se preguntaba si aún había algo que salvar. Una frase le vino de golpe, como un susurro que no era suyo: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Recordó haberla escuchado de su abuelo, un viejo pastor que solía repetirla cada vez que Samuel hablaba de ser el mejor. ¿Estaba perdiendo su alma? ¿O ya la había perdido, sin darse cuenta? El sonido de una notificación lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su capitán: buen trabajo hoy, Rivas. Salvaste a esa niña. Eres un héroe. Samuel soltó una risa seca. Un héroe. En la ciudad tal vez. Pero en su casa, solo era un fantasma. Se levantó sin hacer ruido, bajó las escaleras y salió al jardín. La brisa del mar llegaba con olor a sal, y las luces lejanas del puerto titilaban como estrellas cansadas. Se sentó en el columpio que él mismo había construido para Laura cuando se mudaron allí. Ella solía sentarse allí cada tarde, con un libro en la mano, esperándolo. Él siempre decía que llegaría temprano. Nunca lo hizo. Miró sus manos, callosas, ennegrecidas por el humo. Manos que salvaban vidas, pero incapaces de sostener el amor que alguna vez tuvieron. Dios, si aún estás ahí, ¿cómo se arregla algo que ya está roto?, susurró, apenas audible, sin estar seguro de creer que alguien escuchaba. El viento respondió con silencio. Pero en el fondo de su pecho, algo minúsculo se encendió. Apenas una chispa. Inútil, pensó. Y sin embargo, no se apagaba. Cuando volvió a la cama, Laura dormía del mismo modo, de espaldas, como si existieran dos mundos distintos en la misma habitación. Samuel se recostó sin tocarla. Cerró los ojos. Y mientras el sueño lo arrastraba, una imagen lo atravesó como un relámpago: una casa en ruinas, cubierta de cenizas, y en medio, una pequeña llama resistiendo, terca, negándose a morir. No entendía por qué, pero esa imagen le hizo temblar las manos. Así terminó aquel día, uno más para los demás, pero para Samuel, el último día en que fingiría que todo estaba bien. El pitido del radio lo despertó a las 4:27 de la madrugada. Samuel se incorporó sobresaltado, con el corazón galopando en el pecho. Incendio estructural, edificio de departamentos en la zona portuaria, escuchó entre el ruido estático. Laura ni se movió. Ni siquiera abrió los ojos. Samuel se vistió en silencio. Mientras amarraba las botas, la miró un instante. Tenía el rostro vuelto hacia la pared, el ceño fruncido aún dormida. No recordaba la última vez que ella lo había mirado con ternura. Agarró su casco y salió sin decir adiós. El cielo de Puerto Azul era una herida gris. La bruma marina se mezclaba con el humo que ya se alzaba en el horizonte como un presagio. Cuando llegaron, el fuego devoraba los pisos superiores del edificio. Gritos, vidrios rotos, explosiones eléctricas. Samuel bajó del camión corriendo, la manguera en una mano y el hacha en la otra. «Tenemos gente atrapada en el tercer piso», gritó el capitán. «Voy yo», respondió sin pensar. El calor era insoportable. El aire olía a plástico fundido y miedo. Samuel subió los escalones chamuscados mientras el humo le rasgaba los pulmones. Cada puerta que abría revelaba escenas distintas del mismo infierno: muebles ardiendo, pasillos agrietados, el rugido del fuego queriendo tragárselo todo. En el último pasillo escuchó un llanto. Una mujer abrazaba a su hijo pequeño, inmóviles por el terror. «Tranquilos, voy a sacarlos», les dijo, agachándose a su nivel. Los cubrió con su chaqueta, los llevó entre el humo, guiándolos con las manos extendidas. El techo crujía encima.
Llegaron al rellano, justo cuando una viga se desplomó detrás de ellos con un estruendo que hizo temblar todo el edificio. ¡Corran! Los empujó hacia las escaleras y, en el instante siguiente, el mundo se vino abajo. Samuel despertó en medio del polvo, boca abajo, con el casco a medio metro. El brazo izquierdo le ardía, no podía moverlo. El pasillo estaba bloqueado por vigas y concreto. Solo el sonido intermitente de las alarmas rompía el silencio. Intentó arrastrarse, pero el dolor lo detuvo. La radio colgaba de su hombro, rota. Estaba solo. El humo llenaba el aire. Tosió, buscando oxígeno entre las grietas. La conciencia iba y venía como olas violentas. Entonces pensó en Laura. No en su sonrisa. No en sus abrazos. Pensó en la última vez que lo miró, y en cómo no hubo nada en esa mirada. Ni rabia. Ni amor. Nada. Si moría allí, probablemente ella ni lloraría. Quizás ni se enteraría hasta horas después. Quizás, ni iría al funeral. Un nudo le cerró la garganta. No por miedo a morir, sino por la certeza de que ya estaba muerto para ella desde hacía tiempo. Cerró los ojos. La mente empezó a soltar recuerdos dispersos, la primera vez que se conocieron en la universidad, su boda en la iglesia blanca junto al acantilado, el día que compraron esa casa junto al mar, y como poco a poco todo se fue apagando sin que nadie lo notara. Se supone que debo salvar a otros, pensó. Pero no supe salvar lo que más importaba. Una frase de su abuelo cruzó su memoria como un rayo: cuando el amor se enfría, es porque dejamos de alimentarlo con presencia. Samuel sintió un golpe en el pecho. Él nunca estuvo presente. No realmente. Una grieta se dio sobre su cabeza y un bloque de concreto cayó a centímetros de su rostro. El polvo lo cegó. Se tapó la cara con el brazo sano, jadeando. No podía quedarse allí. No ahora. Empujó escombros con el hombro derecho, con una fuerza que no sabía de dónde salía. El aire se volvía más escaso cada segundo. De pronto escuchó voces. Aquí. Hay alguien aquí. Un haz de luz atravesó el humo. Brazos lo tomaron por debajo de los hombros y lo sacaron entre los cascotes. Cuando lo arrastraron al exterior, el amanecer ya comenzaba a teñir el cielo de naranja. El aire frío le quemó los pulmones. Vio a la madre y al niño que había rescatado. Estaban a salvo. La mujer lo miró llorando: nos salvaste la vida. Gracias. Samuel asintió débilmente. Y colapsó. Horas después abrió los ojos en el hospital. Tubo de oxígeno. Brazo enyesado. Costillas vendadas. El zumbido de las máquinas era el único sonido constante. Miró alrededor. No había flores. Ni tarjetas. Ni nadie. Preguntó a la enfermera si su esposa había llamado. Ella revisó la hoja y negó con la cabeza. Laura no había llamado. Ni enviado un mensaje. Ni preguntado si estaba vivo. Samuel giró el rostro hacia la ventana. La ciudad seguía viva allá afuera, indiferente. Una lágrima se deslizó por su rostro inmóvil, hasta desaparecer en la tela blanca de la almohada. No sabía si era dolor físico, o algo mucho más profundo. Ese día comprendió algo que nunca había querido aceptar: podía arriesgar la vida por cualquier desconocido, pero quien más necesitaba ser rescatada era la mujer que una vez lo amó, y ahora vivía como si él no existiera. Y aunque no lo sabía todavía, en ese preciso instante, entre yesos y silencios, comenzaba el verdadero incendio, el que ardería en su corazón. La lluvia tamborileaba suavemente contra el vidrio de la ventana del hospital. El cielo estaba del mismo color que Samuel, gris, cansado, apagado.
Habían pasado 2 días desde el derrumbe. Tenía el brazo izquierdo inmovilizado y cada respiración le dolía como si sus costillas fueran vidrio roto. Aún así, lo que más dolía no estaba en su cuerpo. Era el silencio. Laura no había ido. No había llamado. Ni un mensaje corto. Había pasado por llamarla varias veces, pero siempre se detenía con el pulgar sobre el botón verde. ¿Qué le diría? Casi muero, por si te interesa. No te preocupes, sigo vivo, aunque ya no para ti. Guardaba el teléfono en el cajón y se quedaba mirando el techo, preguntándose en qué momento se volvieron 2 extraños con el mismo apellido. Esa tarde, la enfermera entró con una caja de cartón. Esto llegó para usted, Rivas. Estaba en la recepción desde ayer. ¿De parte de quién? No decía. Solo, su nombre escrito a mano. Samuel la tomó con curiosidad. La caja estaba gastada, con cinta amarillenta y letras antiguas, para cuando ya no sepas qué hacer. Reconoció la caligrafía de inmediato. Su abuelo. Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un cuaderno de cuero, algo agrietado por los años, y un sobresellado con cera roja. El olor a papel viejo y madera lo envolvió como un abrazo. Sacó la carta y empezó a leer. Querido Sam, si estás leyendo esto, es porque has llegado a ese punto en el que todos llegamos alguna vez, cuando ya no sabes cómo seguir. No te asustes, hijo. A veces Dios permite que toquemos fondo, para que dejemos de cavar y empecemos a mirar hacia arriba. Este cuaderno que ves aquí no es un diario cualquiera. Es mi regalo para ti. Contiene 40 desafíos, uno para cada día, que escribí pensando en el hombre en el que soñé que te convertirías, un hombre que no solo salva vidas, sino que ama de verdad. Pero debo advertirte algo, no son trucos para recuperar a nadie. Son pasos para aprender a amar como Dios ama, con paciencia, con entrega, sin esperar nada a cambio. Si decides hacerlo, hazlo con el corazón, no con el orgullo. Y nunca olvides esto: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Tu abuelito, Elías. Samuel dejó caer la carta sobre la manta. Se quedó mirándola largo rato, sin parpadear, como si intentara descifrar un idioma antiguo. No sabía si reír o llorar. Su abuelo había muerto hacía 3 años, y aún así, parecía conocer exactamente el estado de su alma. Llegaste tarde, abuelo, susurró, con una sonrisa rota. Ya no queda nada que salvar. Aún así, abrió el cuaderno. En la primera página, en letras grandes, día 1, escúchala sin interrumpir. Debajo, su letra firme: no busques tener razón. Busca comprender su corazón. Escuchar es la primera forma de amar. Samuel bufó con ironía. Escucharla. Ni siquiera recordaba la última vez que habían hablado más de 5 minutos sin discutir. Pasó la página. Día 2, hazle un pequeño favor sin que lo pida. Día 3, escríbele una nota diciéndole algo que admirabas de ella. Había 40 desafíos así. Simples. Tontos, incluso. Pero mientras pasaba las hojas, sintió algo extraño, como si cada frase estuviera escrita directamente para él, como si su abuelo lo estuviera mirando desde algún lugar, con esa sonrisa paciente que siempre tenía cuando Samuel se impacientaba por todo. Se quedó un buen rato en silencio, escuchando el sonido de la lluvia y de su propio corazón. Entonces lo golpeó una pregunta: ¿y si esto funcionara? La descartó al instante. No funcionaría. Ella ya no lo amaba. Quizás nunca lo amó de verdad. Pero luego recordó su rostro cuando la conoció, el brillo en sus ojos, la manera en que creía en él cuando nadie lo hacía. Y algo se quebró. Se encontró apretando el cuaderno contra el pecho,
con los ojos cerrados. Por un segundo, imaginó a Laura sonriendo otra vez. Solo por un segundo. La enfermera entró de nuevo con su medicación. ¿Todo bien, señor Rivas? Sí, solo, encontré algo viejo. Ella miró el cuaderno. A veces las cosas viejas son las que más necesitamos. Samuel sonrió sin querer. Quizás tenía razón. Esa noche, mientras el hospital dormía, encendió la lámpara de su mesita y abrió el cuaderno en la primera página. Leyó otra vez el desafío del día 1. Escúchala sin interrumpir. Cerró los ojos. No sabía si lo hacía para salvar su matrimonio, o solo para no sentir que su abuelo se equivocó con él. Pero en algún rincón de su alma cansada, una chispa volvió a encenderse. Débil, titilante, pero viva. Afuera, la lluvia cesó. Y por primera vez en mucho tiempo, Samuel pensó que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. El alta llegó antes de lo previsto. Apenas podía mover el brazo izquierdo, pero insistió en volver a casa. El hospital olía a desinfectante y resignación. Su hogar, bueno, olía a otra clase de vacío. Uno que conocía demasiado bien. Mientras el taxi lo llevaba por la avenida costera, Samuel observaba el mar, gris, inmenso, indiferente. Las gaviotas planeaban sobre las olas como si el mundo no estuviera desmoronándose. Tenía el cuaderno de su abuelo en las rodillas. Lo había hojeado tantas veces en esos días que ya lo sabía casi de memoria, pero todavía no había hecho nada. Porque la verdad, tenía miedo. Miedo de intentar y fracasar. Miedo de exponerse y ser rechazado. Miedo de confirmar lo que más temía, que Laura ya no lo amaba. Cuando abrió la puerta, la casa estaba en penumbras. Solo la cocina tenía una luz tenue encendida. Laura estaba de espaldas, lavando unos platos. Ni siquiera volteó al escucharlo entrar. Ya volví, dijo él, con voz baja. Ajá, respondió ella, sin mirarlo. Samuel dejó la mochila en el suelo. Quiso decirle que el edificio se vino abajo, que casi muere, que aún le dolían los huesos, pero solo dijo, el hospital huele peor que el camión del cuartel. Ella soltó una leve exhalación que no fue risa ni interés. El silencio volvió, espeso. Esa noche, en su habitación, Samuel sacó el cuaderno de la mesita de noche. Día 1, escúchala sin interrumpir. Lo leyó 3 veces. Parecía sencillo. Pero con Laura nada era sencillo últimamente. Se sentó en la cama, respiró hondo y lloró en silencio, apenas un susurro, Dios, dame valor para empezar, aunque sea torpe. A la mañana siguiente la encontró en el comedor, revisando su celular con un café. El sol entraba por la ventana y pintaba su cabello con tonos dorados que parecían de otro tiempo, tanto tiempo que dolía. Samuel se sentó frente a ella. ¿Dormiste bien?, preguntó, con cautela. Más o menos, respondió, sin apartar la vista de la pantalla. Se quedó en silencio unos segundos, buscando algo que decir, pero luego recordó el desafío. Escuchar. No hablar. Así que esperó. Después de un rato, Laura suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa. Hoy tengo una reunión con los nuevos directores del hospital. No puedo fallar, todos esperan que cierre el acuerdo. Samuel asintió. Ella lo miró, como esperando una interrupción, un comentario sarcástico, una crítica, pero él solo asintió otra vez. ¿Y, estás nerviosa?, se atrevió a preguntar, suavemente. Laura frunció el ceño, como confundida. Un poco, sí. Seguro lo harás bien, dijo él. Ella lo observó unos segundos más de lo habitual, como intentando descifrar si hablaba en serio, y luego se levantó. Me voy.
El sonido de sus tacones se alejó por el pasillo y la puerta se cerró sin un adiós. Samuel se quedó solo, pero por dentro sintió un pequeño triunfo. No habían discutido. Ella le había hablado, aunque fuera poco. Una chispa, pensó. Solo una chispa, pero viva. Ese día decidió intentar el día 2, hazle un pequeño favor sin que lo pida. Con el brazo bueno, ordenó la sala de estar, dobló las mantas, limpió la mesa llena de papeles del hospital donde ella trabajaba cada noche. Puso flores frescas en un florero que había estado vacío por meses. Cuando Laura volvió por la noche, el lugar olía a jazmín. Se detuvo en seco. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, mirando alrededor. Nada, solo pensé que el desorden debía estar cansándote. Ella asintió despacio, sin mirarlo. No dijo gracias. Pero no frunció el ceño. Samuel lo consideró un milagro. Más tarde, mientras ella trabajaba en la computadora, él escribió una nota corta. Día 3, recuérdale algo que admirabas de ella. La dobló y la dejó junto a su taza de té. Siempre me ha impresionado cómo nunca te rindes, sin importar lo cansada que estés. Me enseñaste más fuerza de la que aprendí en todo el cuartel. Luego se encerró en el cuarto antes de que ella la leyera. Desde el pasillo escuchó el leve crujido del papel. Silencio. Y después, nada. Ni una palabra. Se tumbó en la cama, sintiendo que el corazón le latía en el cuello. Quizás no funcionaba, quizás estaba haciendo el ridículo. Pero, sorprendentemente, no quería rendirse. Algo lo empujaba desde dentro, algo que no era orgullo ni terquedad. Algo que se parecía a fe. Oscuridad, recordó otra frase de su abuelo, una que solía repetir cuando Samuel de niño perdía la paciencia: las brasas parecen muertas hasta que alguien sopla sobre ellas. Se quedó mirando el techo. Quizás eso estaba haciendo. Soplando sobre un amor que parecía cenizas. Sin garantías. Sin promesas. Solo con la esperanza de que, si Dios lo permitía, alguna chispa prendiera otra vez. Y mientras sus ojos se cerraban, Samuel sonrió apenas. No por ella. Ni por él. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía completamente apagado. Las flores se marchitaron en 2 días. Laura no las reemplazó. Tampoco comentó nada sobre la nota que él había dejado junto a su taza. La encontró en el cesto de basura, arrugada. Samuel la desarrugó en silencio y se quedó mirándola largo rato, con el pecho apretado. Había pensado que esa simple frase podría encender algo, aunque fuese un destello mínimo. Pero no. Era como lanzar chispas sobre piedra mojada. Las siguientes semanas fueron una rutina de pequeños gestos que parecían desvanecerse en el aire. Preparaba su café en silencio cada mañana, ordenaba sus papeles del escritorio sin que ella lo notara. Le abría la puerta del auto. La escuchaba con atención, asentía, intentaba sonreír. Ella respondía con monosílabos, a veces ni eso. Y cuando cruzaban miradas, sus ojos ya no reflejaban rabia, ni ternura, solo vacío. Una noche de jueves, Samuel llegó temprano. El cielo estaba encapotado, el aire húmedo con olor a sal. Laura estaba en el comedor, trabajando en su laptop. ¿Quieres que te haga algo de cenar?, preguntó él, intentando sonar casual. Ya comí, respondió, sin mirarlo. Se quedó de pie unos segundos, luego fue a la cocina y comió solo. Otra vez. El tenedor raspaba contra el plato como un reloj que marcaba el paso de un matrimonio muriendo. Después, subió a la habitación. Cerró la puerta, se dejó caer en la cama y cubrió su rostro con las manos. No podía más. No podía fingir que no dolía.
Todo lo que hacía era inútil. Nada alcanzaba. Y lo peor, empezaba a odiarla por no notarlo. Un pensamiento oscuro lo atravesó como un cuchillo. ¿Para qué seguir? Quizás lo mejor sea dejarla ir. El silencio de la habitación parecía darle la razón. Entonces vio el cuaderno de su abuelo sobre la mesa de noche, abierto por donde lo había dejado. Volvió a leer las primeras páginas, buscando algo que no había visto antes. Y allí estaba, en letra pequeña al pie de la página: si haces esto esperando un resultado, no has entendido el amor. Amar no es cambiar a otros. Es dejar que Dios te cambie a ti. Las palabras lo golpearon como una ola helada. No estaba amando a Laura. Estaba tratando de comprar su amor con buenas acciones. No lo hacía por ella, lo hacía por su propio miedo a quedarse solo. Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblorosas. Era cierto. Podía salvar a desconocidos entre llamas, pero nunca había entregado su corazón de verdad. Había vivido dando lo que sobraba de su tiempo, de su atención, de su afecto. Y ahora solo quedaban cenizas. Se arrodilló en el suelo. Hacía años que no oraba, no en serio. Las palabras salieron torpes, rotas, entrecortadas. Dios, ya no sé qué hacer. Hice todo lo que decía ese cuaderno y no pasó nada. Tal vez no sé amar. Tal vez nunca supe. Y si es así, enséñame. Su voz se quebró. Las lágrimas finalmente salieron, lentas, pesadas, sin dramatismo. No lloraba por Laura. Ni por el matrimonio. Lloraba por lo que él se había convertido, un hombre duro por fuera y hueco por dentro. Se quedó allí un largo rato, solo respirando, mientras la habitación parecía extrañamente silenciosa, como si todo el mundo contuviera el aliento. Y en medio de ese silencio, no escuchó palabras, pero sintió algo que no había sentido en años: paz. Suave. Como si alguien le envolviera el alma con un manto tibio y le susurrara: yo te amo, aunque no lo merezcas. Se incorporó lentamente y abrió de nuevo el cuaderno. En la siguiente página, un nuevo desafío: día 17, habla con Dios antes de hablar con ella. Debajo, la letra firme de su abuelo: el amor verdadero no nace del esfuerzo humano, sino del corazón que primero se rinde a Dios. Samuel sonrió débilmente. Ahora entendía. Antes intentaba cambiarla a ella. Ahora quería que Dios lo cambiara a él. Al día siguiente, madrugó. No para limpiar la casa, ni para hacer café, ni para dejar notas. Solo se sentó en el jardín, con la Biblia que no tocaba desde hacía años. El sol apenas despuntaba en el horizonte. El mar estaba en calma, como si escuchara. Abrió al azar y leyó en voz baja: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Se quedó mirando el cielo que clareaba, y sonrió. Empieza por mí, Señor. Empieza por mí. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, no intentó conquistar a Laura. No actuó. No fingió. Solo la saludó con serenidad cuando bajó, y ella lo miró sorprendida. Había algo distinto en sus ojos. Menos ansiedad. Menos peso. Más paz. Ella no dijo nada, pero por un instante, su mirada se detuvo en él un segundo más de lo normal. No era amor. No todavía. Pero era curiosidad. Y eso bastó para que Samuel supiera que algo nuevo, aunque invisible, había comenzado. La transformación no llegó como un relámpago. No hubo luces, ni música celestial, ni una súbita oleada de alegría. Llegó en silencio, como una marea suave que empieza a cubrir las rocas sin que nadie lo note, hasta que un día descubres que el paisaje ya no es el mismo.
Samuel comenzó a levantarse antes del amanecer. No para barrer, ni para impresionar a Laura, ni para planear nuevos gestos heroicos. Se sentaba en el jardín, con la Biblia abierta sobre las rodillas y el mar frente a él, respirando despacio. A veces no entendía mucho de lo que leía. A veces solo se quedaba callado, mirando el cielo, con el alma vacía y las manos abiertas. Pero cada mañana, esa vaciedad se iba llenando de algo, no de euforia, sino de paz. Una paz que no dependía de Laura, ni de su amor, ni siquiera de su perdón. Y eso lo cambió todo. Porque por primera vez en su vida, ya no necesitaba que ella lo quisiera, para poder amar. Los pequeños gestos siguieron, pero ya no eran estrategias. Eran fruto de un corazón que se estaba ablandando. Cuando ella hablaba, él no interrumpía. No para cumplir un reto, sino porque de verdad quería oírla. La escuchaba como quien cuida una flor frágil, temiendo romperla con un movimiento brusco. Una noche, mientras Laura preparaba su presentación, él se acercó en silencio con una taza de té caliente. Ella lo miró, desconfiada. «Es de menta», dijo él, encogiéndose de hombros. «Dijiste que te ayudaba a concentrarte». Ella lo tomó sin decir gracias, pero bebió un sorbo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no discutieron. También cambió su forma de estar en casa. Antes, Samuel se escondía detrás de la televisión o el celular. Ahora apagaba la pantalla, guardaba el teléfono y simplemente estaba. A veces se sentaba a leer mientras ella trabajaba. O a cocinar en silencio, sin hacer ruido. Pequeñas cosas. Pero cada una parecía limpiar una capa de ceniza acumulada entre ellos. Laura empezó a notarlo. No lo decía, pero lo notaba. Una mañana lo sorprendió limpiando el jardín con una sola mano. «No deberías hacer esfuerzo con ese brazo», dijo desde la puerta, sin poder evitarlo. Él levantó la vista, sonrió tranquilo. «No es esfuerzo. Es terapia, y me gusta verte salir por la ventana y no ver maleza». Laura se quedó callada, incómoda. Había algo nuevo en su voz. No esa urgencia desesperada de agradar que tanto la agobiaba. Era serenidad. Se alejó sin responder, pero mientras caminaba hacia su auto, se sorprendió mirando hacia atrás, solo para verlo otra vez. Una tarde lluviosa, Samuel encontró en el cuaderno un nuevo desafío, día 31, perdona aunque no te pidan perdón. Se quedó largo rato mirando esa frase. Sabía que no solo hablaba de ella. También hablaba de él mismo. Había guardado tanto rencor en silencio, por los desprecios, las frialdades, las palabras duras, pero ahora entendía que el perdón no era decir no pasó nada, sino soltar la deuda. Así que oró en voz baja: «Señor, no la culparé más por lo que no fue. Ni me culparé más por lo que no supe ser. Ya no quiero vivir cargando ruinas. Quiero empezar de nuevo, aunque sea solo yo el que lo haga». Y mientras decía esas palabras, sintió como si alguien quitara un peso invisible de sus hombros. Esa misma noche, Laura volvió del trabajo agotada. Samuel le abrió la puerta y no dijo nada. Solo le quitó el abrigo, lo colgó, y le puso en las manos un tazón de sopa caliente. «No tienes que hacer esto», murmuró ella, confundida. «Lo sé», respondió él, mirándola a los ojos. «Pero quiero». Laura lo miró fijamente. No sabía si confiar. No sabía si ese nuevo Samuel era real, o solo una tregua pasajera. Y sin embargo, esa noche comió la sopa entera, sin decir una sola palabra amarga. Cuando se fue a dormir, Samuel se quedó en el sofá un rato, mirando la puerta cerrada del dormitorio. No estaba eufórico, ni ilusionado. Solo, agradecido. Por la primera vez en muchos años, amaba sin ansiedad. Sin cadenas.
sin miedo al resultado. Y aunque ella aún no lo sabía, ya no era el mismo hombre que había salido corriendo entre las llamas aquel día. Había empezado a arder de otra forma. En silencio. Desde adentro. Y en lo profundo de su corazón, algo le susurraba que, si Dios lo había transformado a él, quizás todavía había esperanza para lo que quedaba de ellos dos. El invierno comenzó a rendirse ante la primavera. Las mañanas eran más suaves, y el viento ya no traía olor a sal amarga, sino a flores tímidas que despertaban en los jardines. Y sin embargo, entre ellos, el frío seguía. No tan glacial como antes, pero presente. Como un muro agrietado que todavía se mantenía en pie. Laura hablaba un poco más ahora. A veces comentaba su día, alguna anécdota del hospital, y Samuel la escuchaba con atención tranquila, sin interrumpirla, como quien contempla el canto de un ave que temes espantar con cualquier movimiento brusco. Pero no había sonrisas. No todavía, hasta que ocurrió algo inesperado. Una tarde de sábado, Laura bajó buscando unos documentos que había extraviado. No encontró los papeles. Encontró el cuaderno. Estaba abierto sobre la mesa del comedor, con la letra firme y envejecida de Elías, el abuelo de Samuel, y decenas de páginas llenas de fechas, marcas, y pequeñas notas de puño y letra de Samuel, algunas tachadas, otras subrayadas con desesperación. Lo tomó entre sus manos sin querer. Leyó, día 1, escúchala sin interrumpir. Día 2, hazle un favor sin que lo pida. Día 17, habla con Dios antes de hablar con ella. Día 31, perdona aunque no te pidan perdón. Y debajo, las notas torpes de Samuel, apenas me dijo 3 palabras, pero decidí no interrumpir. Solo escuchar, aunque doliera el silencio. No notó el desayuno, pero no me molesta. No la entiendo, pero Dios sí. El amor no exige resultados, solo fidelidad. Laura sintió un nudo en la garganta. Pasó las páginas con manos temblorosas. Había dibujos de flores, listas de compras con su letra, oraciones escritas en medio de la madrugada. Señor, cámbiame a mí. Ayúdame a amar sin esperar nada. Entonces entendió. No era fingido. No era una actuación para ganar su perdón. Era real. Un hombre que había estado muriendo por dentro, estaba volviendo a la vida. Samuel entró en ese momento, con las manos manchadas de tierra del jardín. Se quedó quieto al verla con el cuaderno entre las manos. No quería que lo vieras todavía, dijo, bajando la mirada. ¿Desde cuándo?, preguntó ella, con la voz quebrada. Desde el hospital. Desde que pensé que iba a morir, y me di cuenta de que ya te había perdido mucho antes de eso. El silencio llenó la sala como una ola detenida. Creí que querías cambiarme a mí, murmuró ella. Yo también lo creí, respondió él, con una sonrisa triste. Hasta que Dios me mostró que el que tenía que cambiar, era yo. Laura dejó el cuaderno sobre la mesa. Lo miró largo rato. No sé si puedo volver a confiar, confesó, con lágrimas contenidas. Me rompiste en pedazos sin darte cuenta. Lo sé. Y no espero que vuelvas solo porque yo haya cambiado. Solo, quiero amarte como Dios me ama a mí, aunque no lo merezca, aunque no sea correspondido. Si eso es todo lo que me dejas hacer, eso haré. La voz de Samuel era calma, sin exigencias. Como quien ya no suplica, solo ofrece. Laura apretó los labios, luchando con algo que no podía nombrar. Retrocedió un paso, y se detuvo. Sus ojos estaban llenos de agua. ¿De verdad crees que todavía hay algo que salvar?, preguntó, apenas un susurro. Samuel dio un paso adelante. No la tocó. Solo la miró a los ojos, y dijo, yo ya no quiero salvar un matrimonio. Quiero volver a amar a mi esposa.
aunque eso tome toda la vida. Ella rompió. Las lágrimas que había retenido durante años bajaron en silencio por su rostro. Se cubrió la cara con las manos. Samuel dudó un segundo, y entonces ella se lanzó a sus brazos. Lloró contra su pecho como quien vuelve de un naufragio. Él la sostuvo con fuerza, sintiendo que todos los muros que habían levantado se desmoronaban, no con un estruendo, sino como polvo cayendo al suelo. «Perdóname», sollozó ella. «Yo también te fallé», respondió él, acariciando su espalda. «Pero Dios nos está dando otra oportunidad, si queremos tomarla». Se quedaron abrazados largo rato, sin decir nada más. Afuera, el sol atravesaba las nubes y pintaba la sala de luz dorada. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentían solos. Ni perdidos. Ni enemigos. Se sentían vivos. Ese día no firmaron ningún compromiso, no prometieron nunca más discutir, ni juraron que todo sería perfecto. Solo decidieron una cosa, volver a empezar, pero esta vez, con Dios en el centro. Más tarde, mientras ella dormía en el sofá con la cabeza sobre su hombro, Samuel miró el cuaderno una vez más. Ya no lo veía como una lista de tareas. Lo veía como lo que realmente era, un mapa de regreso al amor. Y sonrió. Porque entendió que el fuego que casi los destruye, también podía ser el fuego que los mantuviera unidos. No el fuego del orgullo, ni de la pasión que se apaga, sino el fuego inextinguible del amor que viene de Dios. Ese que todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El mar rugía a lo lejos, pero ya no sonaba como amenaza. Sonaba como vida. Y en el corazón de Samuel, donde antes solo había cenizas, ahora ardía un fuego nuevo, uno que no pensaba dejar apagar jamás. A veces creemos que el amor se termina cuando ya no hay palabras dulces, cuando la rutina se vuelve fría o cuando los silencios pesan más que las risas. Pero la verdad es que el amor no muere de golpe. Se apaga poquito a poco, cuando dejamos de mirarnos, de escucharnos, de recordar que el otro también sangra y también necesita ser amado. Samuel lo entendió demasiado tarde, o eso creía. Porque cuando todo parecía cenizas, Dios encendió un fuego nuevo. No uno que quema por fuera, sino el que transforma por dentro. El mismo Dios que rescata vidas entre las llamas, también puede rescatar corazones que ya se daban por perdidos. Solo hace falta alguien dispuesto a rendirse y a empezar de nuevo. Porque amar no es sentir. Es decidir. Y cuando el amor nace de Dios, ni el tiempo, ni el orgullo, ni las heridas, pueden apagarlo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Tal vez conoces a alguien que está atravesando sus propias ruinas, alguien que siente que ya no hay nada que salvar, comparte con esa persona este mensaje de esperanza. Y si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te habló más. Dale me gusta y suscríbete para seguir escuchando relatos que muestran cómo Dios transforma incluso lo que parece perdido. Porque aquí, en Tras las Historias, creemos firmemente que no hay corazón tan roto que Dios no pueda volver a encender. Nos vemos en la próxima historia. Dios te bendiga y te llene de su amor.